Listo. Pues buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta segunda edición de nuestra clase de panorama del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión vamos a continuar con el segundo libro que está dentro de esta categoría de los libros poéticos. Vamos a hablar de el himnario de la Biblia, del himnario de Israel. Vamos a hablar del libro de Salmos. Es el libro más extenso de la Biblia y tiene muchas cosas que decirnos. Entonces, vamos a compartir pantalla. Listo. Ay, yo me equivoqué. Ahí estamos. Entonces, como les digo, Salmos es el himnario de Israel. No sé si solo sé yo, pero no escucho. A ver, ¿quién más? Sí, solo eres tú, padre. Tendría que salirte y volver a entrar, creo yo. Creo que sí. Amor, salte, vuelve a entrar otra vez. Bueno, a ver. Espero que nos haya escuchado, porque el que se salió fue el hermano Johnny. Bueno, vamos a continuar. Al cabo se queda grabado. Pues bueno, Salmos. La palabra salmo quiere decir alabanza y obviamente refleja el contenido del libro. En hebreo, este libro se llama Canciones de Alabanza. Y la palabra griega que se traduce para salmo quiere decir una canción acompañada de un instrumento de cuerdas. Es muy específico el asunto. Entonces, estos salmos, el libro de Salmos tiene 150 salmos. Para nosotros son salmos o capítulos, pero en realidad son canciones. Solo nos llegó la letra, no tenemos idea de cómo era la música, ¿sí? De cómo se escuchaban, pues no tenemos idea. Pero eran canciones originalmente. ¿Cuántos escritores tiene? Tiene muchos. Ay, perdón, aquí hay un error de dedo. No es, bueno, el principal autor de los salmos es David y mucha gente piensa que todos los salmos son de David y no es así. Sí es el que escribió más. Hay por ahí una discrepancia. La Biblia hebrea dice que David es autor de 73 de los salmos. Sin embargo, la versión griega, una versión que se llama la Septuaginta, dice que David es autor de 83. ¿Por qué la diferencia? Porque hay algunas menciones en el Nuevo Testamento a salmos, en donde se dice que David fue el autor, aunque en el salmo original no está registrado el nombre de David como autor. Pero vaya, sean 73, 83, él es el que escribió casi la mitad del libro de Salmos, pero no es el único. ¿Qué otros hay? Moisés escribió salmos, es Salomón, perdón, no sé por qué se escribió así, pero es Salomón. Salomón escribió salmos, pero también tenemos otros autores como Asaf, Etán, Emán, Jedutum y los hijos de Coré, que no se nos dice cuántos son, solo sabemos que era el coro de los hijos de Coré. Y de los hijos de Coré, si se acuerdan cuando hablamos de Éxodo y cuando hablamos de Levítico, hablamos de la rebelión de Coré y hablamos cómo el Señor redimió a los hijos, por eso se llaman los hijos de Coré, los niños que no tuvieron nada que ver con la rebelión de su padre, de Coré, y de los adultos de su casa. Sabemos que ellos se rebelaron en contra de Moisés, la tierra se abrió y se los tragó a todos, pero no a los niños, porque los niños no pagan los pecados de los padres. Y entonces el Señor los redime de una manera maravillosa, volviéndolos el coro de su casa. Ellos eran el coro oficial de alabanza en los servicios religiosos, desde el rey David y después con Salomón. Una historia preciosa. ¿Y cuánto tiempo se escribió? Este libro es el libro que más tiempo se tardó en completarse porque los autores vivieron en épocas muy diferentes. Entonces, como tenemos que al parecer el primer autor de algún salmo fue Moisés
y de ahí nos vamos hasta David, Salomón. Hay un periodo casi de 1000 años de escritura del libro, probablemente entre el 1450 hasta el 430 más o menos. Obviamente esto no quiere decir que hayan estado escribe salmos durante 1000 años. Lo que quiere decir es que en esos 1000 años se compilaron estos 150 salmos. ¿Que probablemente hubo más? Pues probablemente sí, pero pues no llegaron a nuestros días. Palabras clave de este libro de Salmos, pues alabanza. Evidentemente la palabra principal de este libro es alabanza, pero también confianza, porque se refleja a lo largo de los 150 salmos cómo el pueblo de Dios es animado a tener confianza en Dios, en su protección, en su amor, en su liberación, en su redención. Entonces son los dos grandes sentimientos, las dos grandes guías que deja el libro de Salmos. Como les decía, es el libro más largo de las Escrituras y además incluye el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Es el más largo de toda la Biblia y que, como dato curioso, para las Biblias en español, específicamente para las Biblias Reina Valera, el Salmo 119 es exactamente la mitad del libro. Si uno agarra el libro y lo abre a la mitad, abres en el Salmo 119. Hay un dato curioso. Y el mensaje de este libro, pues el mensaje es tan variado como la necesidad del corazón humano. Los salmos es los hijos de Dios alabando a Dios, los hijos de Dios refugiándose en Dios, los hijos de Dios cuestionando a Dios, los hijos de Dios quejándose con Dios, los hijos de Dios dando gracias a Dios. Entonces, los salmos abarcan todo el abanico de emociones humanas, todos los sentimientos y emociones que podamos experimentar. Como seres humanos lo vamos a encontrar en los salmos. Vamos a ver un resumen. Como les decía yo, el libro de Salmos es un himnario y fue el himnario que se usó en el templo durante el periodo de los reyes. Consta de 5 divisiones, está dividido en 5 libros y cada uno de esos libros corresponde al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y también cada uno de estos libros termina con una doxología. ¿Qué es doxología? Doxología es alabanza y gratitud a Dios, es darle gracias a Dios porque es Dios. Entonces cada uno de estos libros, o sea, de estos 5 libros dentro de Salmos, termina con una doxología. Como hay varios autores, les decía yo, pues esto contribuye a que haya pasado un periodo de tiempo muy largo para que se compilara el libro, pero eso hace también en que este libro cubra casi todas las áreas de experiencia y emoción humana. Fueron muchas personas las que colaboraron para esto y obviamente son personas diferentes que vivieron experiencias diferentes, que experimentaron emociones diferentes, situaciones muy, muy diferentes. O sea, desde Moisés dándole gracias a Dios por la liberación de la persecución del faraón, hasta David pidiendo por favor el Señor lo rescate, hasta los hijos de Coré como un coro dando gracias a Dios en el templo. O sea, es una variedad impresionante. ¿Sí? Encontramos temor, pero también confianza, encontramos ira, pero también hay compasión, encontramos tristeza, pero también hay mucho gozo, encontramos oración y encontramos alabanza, es el ingrediente principal de este libro. Ahora, curiosamente, la mayoría de los salmos que David escribió fueron escritos durante el periodo en el cual anduvo huyendo de Saúl y su ejército. O sea, no fueron escritos los salmos, la gran mayoría de los salmos de David, no fueron escritos cuando él era rey y estaba todo súper bien, ¿saben? Y estaba así en su época dorada. No, la gran mayoría fueron escritos cuando David tuvo la mayor necesidad de Dios. Cuando David necesitaba refugio, necesitaba protección, y es cuando
David derramó su corazón en canciones y canciones y canciones y canciones al Señor, que nos llegaron casi todas a nosotros, ¿no? Y también resulta que dentro de los salmos hay varios salmos proféticos que se les llaman también salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque se habla de Jesús. Varios de los autores, al escribir sus canciones, vieron a Cristo, o sea, vieron a la distancia, el Señor les permitió ver a Cristo, y entonces se habla, y esto lo vamos a ver ya más a detalle, pero varios de los salmos nos dan información de lo que iba a ser cuando viniera Jesús a esta tierra, y son los salmos mesiánicos. Ahora, ¿qué temas trata el libro de Salmos? ¿De qué habla el libro de Salmos? Les decía yo, sí, emociones, muchas emociones, pero ¿qué temas principales podemos encontrar en Salmos? Encontramos, por ejemplo, estas aseveraciones. El pecado siempre es rebelión contra Dios. Y esto es importante, ¿saben? El pecado no es un error, el pecado no es un tropiezo, el pecado siempre va a ser rebelión contra Dios. Cuando percibimos esto y cuando tenemos esta perspectiva, pues obviamente creo que nuestra manera de entender nuestra relación con Dios va a cambiar muchísimo. También se nos dice que el pecado siempre va a ser castigado, ¿sí? A lo mejor no inmediatamente, pero siempre habrá un castigo por el pecado, porque te estás rebelando contra Dios. También se nos dice que una vida consagrada a la justicia odia el pecado, y es lo que nosotros sabemos ahora como hijos de Dios. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo y consagras tu vida a Cristo, te empiezas a dar cuenta de lo que está mal, de lo que es pecado. Ya no tienes tanta necesidad de estar a pregunta y pregunte, ¿esto es pecado? ¿Esto es pecado? Porque el Espíritu Santo te empieza a mostrar que es pecado, pero además es eso, realmente empiezas a odiar el pecado, empiezas a rechazarlo, empieza a ser algo que formaba parte de tu vida, probablemente de una manera muy natural, ahora empieza a ser algo aberrante para ti. Y eso es porque Dios está trabajando en ti. También el libro de Salmos nos dice cómo Dios nos ama y se interesa por cada aspecto de nuestras vidas. En todo, Salmos nos dice que Dios está presente en todo. Y más allá de que esté presente, porque sabemos que Dios es omnipresente, está en todos lados, creo que lo más bonito que nos dice Salmos es que a Dios le interesamos. ¿Saben? Que le interesa nuestra vida de manera personal, única e individual. A Dios le interesa saber qué pasa en la vida de Aimé, qué pasa en la vida de Coqui, qué siente Sherry en estos momentos, cada uno de nosotros. Y los salmos nos dicen esto. También nos dice que podemos acercarnos a Dios tal como somos, con todas nuestras preocupaciones. Y creo que esta es una de las más grandes revelaciones que yo he podido percibir en el libro de Salmos. Les digo, gracias a David, el poder entender que yo puedo llegar a Dios en angustia, en tristeza, en preocupación, en confusión, hasta en enojo. Puedo llegar delante de Él y decirle, me siento así. Y no es una falta de respeto, y Dios no se enoja que tú llegues y le digas, estoy enojado, está pasando esto y no se me hace justo y estoy enojado. Y Dios no se enoja. ¿Sí? O decirle, Señor, yo sé que tengo que confiar en ti, yo sé que tú me has demostrado 1000 veces que eres digno de toda mi confianza, pero en este momento tengo miedo, tengo tristeza, estoy angustiado, estoy preocupado. Todas esas emociones difíciles, esas emociones que son negativas, Salmos nos muestra que podemos llevarlas delante de Dios, que Dios no nos recibe nada más cuando estamos bien y de buenas. Dios nos recibe también cuando estamos tristes y cuando estamos de malas y cuando estamos confundidos y cuando las cosas no van bien. También podemos acercarnos a Dios, ¿no? Y esto para mí ha sido maravilloso, fue maravilloso, y encontrarme estos salmos de David cuestionando por qué me está pasando esto, o estos salmos diciendo, ¿por qué permites que me estén atacando si yo te sirvo? Cosas así, ¿no? Y decir, bueno, entonces yo puedo tener también esa confianza que tenía David con Dios.
Yo puedo tener esa confianza de llegar con mi padre, con mi papá, a decirle, estoy preocupada, ve lo que me está pasando y no encuentro la solución y no veo por dónde. Y el Señor nos calma, y el Señor nos tranquiliza, y el Señor nos da paz, ¿no? Pero vaya, que podemos acercarnos a Él, sea cual sea nuestra circunstancia emocional, podemos llegar a Él. También nos dice que una vida de alabanza es una vida de victoria. Obviamente, si nosotros ponemos siempre por delante la alabanza a Dios, aún, y yo creo más bien especialmente en los momentos difíciles, en los momentos malos, vamos a ver victoria. Una victoria de acuerdo a los estándares de Dios, una victoria de acuerdo a lo que Dios define como victoria, y recordemos que la victoria no necesariamente tiene que ver ni con riqueza, ni con prosperidad material, ni con éxito del mundo, ¿no? Pero el hecho de que tengamos una vida tranquila, que tengamos paz, no una vida en paz sin problemas, que nosotros tengamos paz, eso es una vida de victoria. Una vida en la cual podamos alabar a Dios, aun cuando estamos viviendo una tragedia, eso es una vida de victoria, porque quiere decir que ya entendimos de qué se trata la relación con Dios, ¿saben? Y bueno, también nos habla de que podemos confiar en Dios, tanto en tiempos de tristeza como en tiempos de gozo. Lo que les digo, creo que esto nos reafirma muchísimo que Dios entiende la condición humana, que Dios entiende las emociones del ser humano, que Dios entiende que a veces podemos experimentar emociones que no tienen que ver con lo que se está pasando, o al contrario, que nuestras emociones están muchas veces ligadas a nuestras circunstancias, que somos tan volátiles como las circunstancias que vivimos, que si las cosas están bien, pues estamos contentos, pero si de repente ya no está tan bien, ¡ah!, me angustio y me preocupo y me enojo y luego ya está todo tranquilo otra vez, ya estoy contento otra vez. Nosotros vamos así, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Dios lo entiende. Los salmos nos enseñan que Dios entiende eso. Él sabe, Él nos creó, Él sabe cómo somos. Entonces no debemos de tener miedo, no debemos de tener vergüenza, nunca debemos de tener vergüenza de llegar delante de Dios a decirle cómo nos sentimos. Él nos entiende porque Él nos creó, ¿sí? ¿Cuáles son las divisiones principales del libro de Salmos? Les decía yo, el libro está dividido en 5 libros, o sea, el librote de los Salmos está dividido en 5 libros. El libro 1 es chiquitito, porque nada más es del Salmo 1 al Salmo 4. Y el tema, digamos, de este libro es el hombre, su estado de bendición, su caída y su recuperación. Y esta primera división de los Salmos corresponde al Génesis. Precisamente nos habla del hombre, de su creación, de cómo Dios lo ve. ¿Se acuerdan del Salmo 1, del cual nos habló Jacir el domingo? Pues nos habla de la condición del hombre. Y así empieza la Biblia, con el hombre y su condición. Entonces corresponde al Génesis. El libro 2 es los salmos que van del 4, perdón, no es 42. Perdón, qué pena, tiene muchos errores mi presentación. Se las corrijo, se lo prometo. Es del 4 al 72. Y este libro habla de Israel, del pueblo de Israel. Habla de su ruina, habla de su redentor, habla de la redención. No, perdónenme ustedes, el error estuvo arriba. El libro 1 es del 1 al 41 y el 2 es del 42 al 72. Perdón, mil disculpas. Bueno, les decía yo, el libro 2 es del 42 al 72 y nos habla de Israel, nos habla de su ruina, del capítulo 42 al 49, de su redentor, del 50 al 60, y de la redención de Israel, del 61 al 72. Por lo tanto, esta segunda división corresponde al Éxodo, o sea, la salida y la redención de Israel. El libro 3 es el santuario, nos habla del santuario, son los salmos del 73 al 89,
y es el santuario visto desde su ruina hasta su gloria. Recordemos que cuando David, sobre todo cuando en la etapa de gloria de los salmos, cuando David comienza a tener una relación con Dios, el santuario había caído en desgracia, ni siquiera tenían el arca en un punto, y entonces toda esa etapa, ¿no? De recuperar el arca y de recuperar la gloria del santuario se ve en este libro, en el tercero. Y entonces esta tercera división corresponde al Levítico. En el libro del Levítico, pues es donde se nos da todas las especificaciones del arca, del santuario y todo eso. El libro 4 es en los Salmos del 90 al 106 y nos habla de la tierra. Del 90 al 94 nos habla de bendiciones necesitadas, o sea, de las cosas que necesitamos de parte de Dios. Del 95 al 100 nos habla de bendiciones anticipadas, de las bendiciones que sabemos que van a llegar, que están ahí y que pronto llegarán. Y luego del 101 al 106 nos habla de las bendiciones disfrutadas, de lo que Dios ya nos dio, ya disfrutamos, agradecemos por eso. Y esta cuarta división corresponde al números, al libro de números. Y el último, que es el libro 5, va desde el 107 hasta el 150, nos habla de la palabra de Dios. Y obviamente el salmo estrella de este quinto libro, pues es el Salmo 119, que nos habla de la palabra de Dios. Todo el salmo hace muchísimas referencias a la palabra de Dios y encontramos 10 cosas, de hecho, encontramos que se nos habla sobre la palabra de Dios, que se hacen según la palabra de Dios, y es la limpieza en el verso 9, la fortaleza en el verso 28, la salvación, obviamente, en el verso 41, la misericordia en el verso 58, la bendición en el verso 65, el consuelo en el verso 76, el avivamiento en el 107, el sostén en el 116, el entendimiento No, mi amor, el lunes. en el 169. Guárdame todo esto. Jaime, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Gracias. Y la liberación en el 170. Esta quinta división pues corresponde al libro de Deuteronomio, que acuérdense que era, ya llegamos a la tierra prometida, vamos a dar el paso, ¿no? Entonces, a este libro corresponde. Ahora, les hacía yo, y me quiero enfocar en esto porque se me hizo súper interesante, que existen los llamados salmos mesiánicos. Estos libros contienen profecías acerca del Mesías, o sea, profecías que ya fueron cumplidas en la persona de Jesús, pero también hay profecías que todavía no se cumplen, porque en los salmos encontramos incluso profecías que se refieren al milenio o que se refieren a la segunda venida de Cristo. Pero la gran mayoría de las profecías mesiánicas en salmos ya se cumplieron cuando Jesús vino en su ministerio terrenal. Solamente el libro de Isaías tiene más referencias al Mesías que Salmos. Es el único otro libro del Antiguo Testamento que habla más de Jesús a nivel profético. Isaías, pero el segundo es Salmos, por todas las referencias que se hacen. Existen dos categorías de salmos mesiánicos. Tenemos los salmos explícitamente mesiánicos, o sea, son los salmos en los cuales se nota, se distingue, sabes que están hablando de Jesús, que están hablando del Mesías, se quitan los límites humanos o cuando el hombre es representado en un estado ideal. Al representarlo en un estado ideal, o perfecto, sabes que estás hablando de Jesús, que no puede ser ningún ser humano normal, digamos, o sea, ningún humano común y corriente, ¿no? Entonces, como un ejemplo, en el Salmo 2, versículo 7, dice: yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuál es el único hijo de Dios que Dios engendró? Jesús.
Nosotros somos creados y después adoptados. No somos engendrados hijos. El único hijo engendrado fue Jesús. Entonces, aquí está hablando de Jesús directamente. Y obviamente al futuro está hablando de que tiene un hijo, de que Dios tiene un hijo. ¿Sí? En este punto, pues, no tenían idea de esto, no sabían que Dios era 3 en este punto. Otro ejemplo es, por ejemplo, el Salmo 110:1, que dice, ese salmo es, para los hebreos es muy confuso, porque dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No puede, o sea, si uno lee el Salmo, aparentemente está hablando de David, pero cuando llegas a esto, cuando empieza esto, dices, no puede ser David, porque Dios no le puede decir Señor a David. David es un humano, no puede ser referido como Señor. Sí, entonces aquí es cuando también se nos muestra que pues hay alguien más, o sea, que Dios es 3, está hablando de Jesús. Tenemos también los salmos indirectamente mesiánicos. Este tipo de salmos son salmos en los cuales el Mesías se encuentra como un tipo, como una figura en las experiencias de David o de Salomón, con el lenguaje a veces sobrepasando el tipo, o sea, la figura de David o de Salomón, y ya refiriéndose directa y exclusivamente al Mesías. En este caso, yo creo que el gran ejemplo, hay varios, pero el gran ejemplo se encuentra en el Salmo 22, en todo el Salmo 22, todas las referencias que se hacen ahí. Ese salmo lo escribió David y entonces resulta que él hace, o sea, está hablando en primera persona, es David hablando, pero hay muchas cosas de las cuales habla David que es evidente que no puede ser David a que se está refiriendo. Ahorita les digo que es que estoy buscando mi acordeón, permítanme. Ahorita les digo exactamente por qué. Porque, por ejemplo, nos dice el Salmo 22:1, nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras que Jesús dijo en la cruz, explícitamente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, permítanme, aquí, por ejemplo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. ¿Se acuerdan que la gente le decía, pues sálvate? ¿Cómo le hablaban en la cruz a Jesús? Y le decían, y cómo lo insultaron los soldados. El chocho se dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Todo esto son escenas de la crucifixión. Todo esto son escenas de la crucifixión. Hay algunos más dentro del Salmo 22. Este es impactante. El 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No? O sea, la Biblia nos dice que se jugaron la ropa de Jesús, sobre todo el manto, ¿no? Porque como era de una sola pieza y en esa época eso era carísimo, no lo querían partir, así es que se lo jugaron. Y eso es lo que está diciendo este salmo. Entonces, les digo, están como intercaladas experiencias de David con experiencias que obviamente se refieren a alguien más que no es específicamente David. Ahora, dentro también de los salmos, de estos salmos mesiánicos, les digo, hay diferentes etapas de la vida de Jesús y del ministerio de Jesús y de la existencia de Jesús como Cristo, como Mesías, que encontramos, que vamos encontrando a lo largo de estos salmos. Tenemos, por ejemplo, y aquí les voy a pedir, si tienen, ojalá que tengan a la mano sus Biblias, porque me gustaría que me ayuden para que vayamos viendo algún ejemplo. No son todos, pero para que vayamos viendo ejemplos de cada caso. Tenemos, por ejemplo, que en los Salmos encontramos las referencias a la preexistencia de Cristo. O sea, que Jesús es Dios y que es eterno. Esto lo encontramos, bueno, ya lo leímos en el Salmo 101, cuando dice el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. Esto nos habla de la eternidad de Cristo y de la preexistencia, de que el Padre le estaba hablando
desde antes, desde siempre ha hablado con él, habla con él. Pero después tenemos, por ejemplo, la encarnación de Cristo. Esto implica la descendencia por parte de David en la carne. Entonces le voy a pedir, por favor, aquí según los tengo yo, a Sherry, Salmo 89, 3 y 4, por favor. De una vez les voy a dar otro. A ver, ¿ya? Adelante, adelante. Sí. 89, 3, 4 dice, hice Por pacto favor. con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Ven? Aquí se nos muestra en este salmo que Jesús desciende en la carne de David y en él se cumple esta promesa. Cuando Jesús se siente en el trono de David, será confirmado que el trono de David va a durar por siempre. ¿Sí? Después tenemos en el Salmo 41, 9, por favor, Jacir. Y de una vez le pido al Demir si nos puede buscar, por favor, el 22, 1. El de Jacir nos habla hay una descripción de hechos específicos de la vida de Jesús, de su vida terrenal. 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí nos está hablando de que Jesús iba a ser traicionado. Nos habla de Judas. Este pasaje nos habla de Judas. ¿Sí? Después tenemos acciones en el momento de la crucifixión. Tenemos sobre su muerte. Aldemir, por favor, el 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lo que ya habíamos visto son las palabras de Jesús en la cruz. Y es el acto que ocurrió. Sabemos que en Pero ese tú no momento... apareces. Perdón, ¿qué versículo era ese? 22:1. Gracias. También tenemos versículos que se refieren a la resurrección. Le voy a pedir, por favor, a Aimé, que si puede buscar el Salmo 16, del 8 al 11. Coqui, de una vez, si por favor puedes buscar el 110:1. No, perdón, porque ese ya lo dijimos. El 40, del 7 al 8, por favor. Dice, a Jehová Salmo he puesto, 16, 8, 11. okay. Sí. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Aquí nos está hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? Literalmente que su cuerpo no iba a ser corrompido. Y entonces de eso nos habla este salmo. Después tenemos el Salmo 110:1, que ya lo leímos varias veces. Nos habla también del reinado de Jesús, ¿sí? De cómo todos sus enemigos van a ser puestos a sus pies. Entonces eso nos habla de cuando venga a reinar. Y después también tenemos cómo el Señor habla del ministerio de Jesús como sacerdote, como intercesor con nosotros. Entonces el Salmo 47 y 8, por favor, Coqui. Coqui, llamando a Coqui. ¿Lo leo? Por favor. Gracias, Jessy, por favor. 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí nos muestra que Jesús es un sacerdote, que va a ser un sacerdote, el hecho de que tu ley esté en medio de mi corazón. Esto lo encontramos también en el libro de Hebreos, ¿sí? Aquí es donde se nos habla de Jesús, les digo, como sacerdote, y también se nos habla de Jesús como intercesor
en los salmos mesiánicos. Hasta el momento, bueno, aquí terminamos, voy a dejar de compartir la pantalla. Listo. Y entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sé que estuvo corto, pero no me quise ir con otro libro porque creo que es porque nos confundiríamos mucho, porque estos libros sí son así como que muy extensos. Entonces, por eso me quedé solo con Salmos. Pero alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran comentar. Nada, todos bien. Y si ahora resulta que soy re buena maestra y me entienden bien. O sea que algunos salmos hablan de lo que iba a suceder, ¿no? Así es. O sea, Así qué increíble. Sí, sí. Sí. Así hablan de Jesús. Nos hablan de Jesús. El libro, por ejemplo, estaba checando que el libro de Salmos utiliza 9 veces la palabra ungido. Obviamente es refiriéndose a Jesús, es refiriéndose al Mesías. Ahora, no hay un consenso, estuve revisando, y no hay un consenso en cuanto a cuántos son específicamente los salmos mesiánicos. Les voy a decir por qué. Porque resulta que, como también hay referencias, o sea, todos están de acuerdo en los salmos que hablan de Jesús en su ministerio terrenal, ¿sí? O sea, eso ya está muy claro porque ya pasó. Ya es así como que identificaron, mira, en este salmo estaba hablando de esto, en este salmo estaba hablando de esto. En lo que no se ponen de acuerdo todavía es en los salmos que hablan del milenio, que hablan de la segunda venida, ¿no? O sea, lo que no ha pasado todavía. Y obviamente, pues es difícil y es complicado porque no tenemos esa información. O sea, para nosotros es muy fácil y muy sencillo con tantas guías de estudio y con tantas cosas, e incluso ya cuando hemos leído la Biblia, somos capaces a veces de identificar, no sé si les ha pasado, que están leyendo una porción y de pronto resulta que es algo profético y solito lo identificas y dices, ¡ay, aquí están hablando de Jesús! Esto es algo que pasó. Entonces, así es tan fácil porque ya pasó. Nosotros ya conocemos la historia, ya sabemos qué fue todo, cómo se desarrollaron todos los hechos, pero hay todavía una gran parte que sabemos que va a pasar, pero que no ha pasado. Entonces, por eso no hay un consenso en el número de salmos o en el número de menciones que se hacen al Mesías. Hay quienes dicen que son 22 referencias, hay quienes dicen que son 20. Encontré un autor que dice que son 34. Vaya, ahí sí está medio complicado el asunto, les digo, sobre todo por eso, poder identificar la segunda venida, poder identificar el milenio, poder identificar ya la nueva tierra y el nuevo cielo. Está complicado. Yo me acuerdo, a mí se me quedó muy grabado un comentario que nos hizo Hasir en Método Inductivo, que nos decía que hay que tener cuidado con las profecías, sobre todo porque hay profecías que son dobles, y esta cuestión de entender que el profeta veía de una forma horizontal, entonces no era capaz de ver cuándo iban a pasar las cosas. Él nada más sabía que era el futuro, pero no sabía qué tan futuro y no sabía tiempos, obviamente. Pues con los salmos pasa lo mismo. No saben exactamente y por lo mismo habrá salmos, versículos en los salmos que probablemente sean proféticos, pero no tenemos ni idea, todavía no lo podemos entender. Y hasta que sucedan esas cosas, los podremos leer porque la Biblia la vamos a poder seguir leyendo allá en el cielo. Y entonces veremos así como de, era esto. Ya le entendí. Pero va a pasar mucho tiempo. Pues así era. Bueno, pues entonces, sí, por favor. Perdón. Solamente, bueno, no recuerdo si lo mencionaste y si sí, perdóname, lo voy a repetir. A veces es que en el salmo entero no necesariamente es mesiánico, ¿no? Porque a veces son salmos mesiánicos, pero son solo versículos.
que hablan de un aspecto del Mesías. Sí, totalmente. Gracias por la aclaración. Tienes toda la razón. Efectivamente, o sea, se les llama salmos mesiánicos, pero no son los salmos completos. Eso lo hace todavía más complicado. Efectivamente, por ejemplo, el Salmo 22 es el salmo que tiene más referencias proféticas. Tiene como 10 versículos que son proféticos. Pero ya de ahí hay un montón de salmos que solo es un versículo, el que es profético. Y todo lo demás habla de otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, sí, no vamos a encontrar el Salmo 22, el 43, el 58 y el 150 son proféticos, completos, mesiánicos. No, son versículos. Todas estas referencias son a versículos individuales. Entonces sí está más complicado todavía. Pero viene la tarea. Identificar cada salmo mesiánico, cada Exacto. versículo. Memorizarse el 119. Memorizar el versículo 110, el capítulo 119. Escribirlo todo. No. Miren, les voy a decir qué es lo que les voy a encargar. Bueno, les voy a ser bien honesta. Primero, o sea, yo había pensado cuando leí lo de los salmos mesiánicos, sí les iba a pedir que encontraran, que me dieran alguna lista de salmos mesiánicos, de versículos. Sí, lo confieso, así soy de gacha, pero no. Pero no. Les voy a pedir que por favor transcriban o se escriban un salmo que sea especial para ustedes, que Dios haya usado para decirles algo, para darles consuelo, para lo que sea especial para ustedes. Entonces les voy a pedir que lo copien. Les voy a pedir, me voy a tomar el atrevimiento de pedirles que me digan por qué es especial para ustedes ese salmo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la circunstancia? Es algo que solo mis ojitos leerán, no se preocupen, nadie más lo va a leer. Y solamente les pido una cosa, por favor, que no sea el Salmo 23. Es lo único que pido. Por favor, que no sea el Salmo 23. De ahí en más tienen... El 117. No. Tienen 148 salmos para escoger. Entonces, por favor, un salmo que sea especial para ustedes y que me den la confianza y el honor de compartirme por qué es especial para ustedes. ¿Qué pasó o qué les dijo el Señor? ¿Por qué es especial? Entonces, esa es la tarea. Esa es la tarea para la siguiente semana. En este momento vamos a cortar, lo estoy diciendo de una vez por si alguien que esté viendo estas transmisiones a lo mejor no está siguiendo nuestro sistema escolarizado, pero quiere también hacer esa parte extra, pues también ahí se los dejamos por si alguien lo quiere hacer. En este momento cortamos nuestra transmisión para YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Digan adiós. Y cerramos nuestra recording.